Buen día, chicos. En esta clase vamos a ver el caso de Biot mayor a 0,1. Entonces, vamos a ver en principio la teoría de este caso. Bien, veamos. Entonces, estamos en el caso Biot mayor a 0,1. Para valores de Biot mayor a 0,1 existen tres métodos para resolver los problemas. El método analítico, el método analítico gráfico y el método gráfico. En el método analítico se trata de resolver la ecuación de Fourier para conducción no permanente. Por ejemplo, para una placa plana, cuyas condiciones están dadas como la relación de área a espesor tiene un valor tan grande como infinito, siendo A el área y E el espesor. No existe resistencia superficial a la transferencia de calor. Eso significa que H, el coeficiente de convección, es infinito. Después vamos a hablar con un poquito más detalle sobre esto. Si la temperatura T sub B es la inicial del cuerpo y T es la temperatura en un plano determinado, en el entendido de que la temperatura del medio, T infinito, que es la del medio exterior, es mayor a la temperatura T sub B, entonces existirá calor entregado a la placa, un calor que se dirige del medio exterior a la placa, por ambas caras, ¿no? Como se ve. Entonces, para resolver la ecuación de Fourier unidireccional, porque vemos que el calor para este tipo de geometría, el calor se transmite solamente en una dirección, que es la dirección X. Entonces, la ecuación diferencial de Fourier es esta, solamente en la dirección X. Y para resolver esta, las condiciones de contorno que se plantean son, se considera que la temperatura de cualquier plano interno está infinito en x igual a 0 y en x igual a 2Rm. Veamos qué significa esto. Se maneja un sistema de coordenadas que se fija de esta manera. Este es el eje de las posiciones de plano, el eje X. Y este es el eje de las temperaturas que se ubica sobre esta cara. El eje de las temperaturas. Entonces, como vemos, el origen está acá. Toda posición de plano se lo realiza mediante ese sistema de coordenadas. Entonces, ¿qué significa x igual a 0? Nos estamos refiriendo a esta superficie con x igual a 0. Y con x igual a 2R sub m, viendo en el dibujo, tenemos que la mitad del espesor es R sub m y la otra mitad también es R sub m. Es una nomenclatura utilizada. Entonces, x2R sub m significa que nos estamos refiriendo a esta cara con x igual a 2R sub m. Bien, entonces, esa es una de las condiciones de contorno. La temperatura en cualquier plano es la temperatura T infinito en x igual a 0 y en x, aquí x0 y en x2Rm. En realidad no es cualquier plano porque estamos definiendo
dos planos. Este plano externo con x igual a 0 y este otro plano externo con x igual a 2rm. Entonces la temperatura es de estas caras T infinito en x igual a 0 y en x 2rm. Es decir, aquí vamos a tener la temperatura del medio ambiente, que es T infinito. Pero también corresponde a esta cara. Entonces las dos caras, la cara identificada con x igual a 0 y la cara identificada con x 2rm, tienen la misma temperatura T infinito. Eso es lo que establece esta condición. La otra, la temperatura es T sub B para un tiempo igual a 0. Entonces la temperatura inicial de esta placa es T sub B. T sub B. Bueno, lo correcto es anotar en el eje de las temperaturas. Entonces, la placa tiene una temperatura inicial que es T sub B. Todos los planos internos de la placa, ya sea a 1 milímetro, 2 milímetros, en el centro, etcétera, etcétera, tienen la misma temperatura T sub B. Y la temperatura adquiere la temperatura del medio exterior para un tiempo muy grande como infinito. Entonces pasa un tiempo muy grande, que significa el calor está siendo suministrado por ambas caras y se va elevando la temperatura de esta placa. Pero como el caso es Biot mayor a 0,1, vamos a tener diferentes temperaturas en los diferentes planos. Pero cuando el tiempo es tan grande como infinito, toda la placa adquiere la temperatura T infinito, la misma temperatura que el medio exterior. Eso indica esta condición de contorno. Entonces, aplicando estas condiciones de contorno, eh, de esta ecuación diferencial a derivadas parciales, se encuentra una solución general. Esa solución general contiene coeficientes y estos coeficientes se encuentran aplicando estas condiciones de contorno. No, ese es el procedimiento que ustedes llaman diferenciales, ecuaciones integrales. Bien, entonces, obviamente no vamos a ver toda la parte matemática, sino directamente vamos a mostrar la solución que se ha conseguido. Esta es la solución. Se trata de una serie de infinitos términos. Aquí estamos indicando. Matemáticamente, la serie de infinitos términos se define como rápidamente convergente. Entonces, esta serie, que es la solución de la ecuación diferencial, se la clasifica como una serie rápidamente convergente. Esto significa que los primeros términos de esta serie convergente, los que consideran son el primero y el segundo. Y los demás se los considera prácticamente despreciables. Aproximadamente cero. En esta expresión tenemos la relación de temperaturas, donde vemos que T infinito es la temperatura del medio. T es la temperatura de algún plano de interés interno. Y T sub B es la temperatura inicial de la placa. Igual, 4 sobre pi que multiplica a estos términos
e a la menos a sub 1 por x. Hay una diferencia entre este x y este otro. X mayúscula significa alfa por tita sobre r sub m al cuadrado. Entonces el tiempo está en este exponente x. A sub 1 es pi medios al cuadrado. Aquí tenemos una función trigonométrica que es un seno. Seno de pi por x sobre 2r sub m. X establece la posición del plano, según el sistema de referencia que hemos visto. Otra vez, el segundo término, función de un exponente e a un exponente donde tenemos x, el tiempo, está en función del tiempo, a sub 1 es pi medios al cuadrado. Aquí la función seno